Silva de Lovaina. Él es un exministro de Salud durante la pandemia y lideró con mucho éxito ese periodo tan difícil para todos nosotros. Así que él nos dará la apertura y bienvenida a este curso. Doctor Pari. En la clínica tenemos una tarima porque como somos chicos con la Claudia, casi no nos vemos. Tengo que ponerme aquí de... gracias. No tengo exposición yo, son palabras. Bueno, en primer lugar, muy buenos días y para mí es un honor darle la bienvenida a este segundo Simposio Internacional de Enfermedades Neuromusculares de Clínica Metz, que hoy nos convoca con un lema muy inspirador, comillas, nuevas terapias, nuevos desafíos, una mirada integral. Nos reunimos aquí con un objetivo muy importante, optimizar la funcionalidad y la calidad de vida de las personas que hoy sufren por trastornos que afectan al sistema neuromuscular, en un tiempo donde las terapias modificadoras han abierto horizontes que hace un tiempo parecían impensados. Estoy muy contento también porque hay representantes de los pacientes, de las agrupaciones de pacientes o de las organizaciones que en los últimos años han luchado por esta posibilidad de nuevas terapias, de nuevos tratamientos, con los cuales tuve reuniones y les di todo mi apoyo mientras era ministro de Salud, obviamente. Este simposio no solo es una oportunidad para actualizar conocimientos clínicos, compartir investigaciones y revisar experiencias internacionales, sino también es un espacio, como siempre en los congresos, de encuentro humano e interdisciplinario. La neurología, la pediatría, la genética, la kinesiología, la rehabilitación, la psicología, la ortopedia, la robótica y otras tantas disciplinas hoy se entrelazan en un mismo esfuerzo, brindar respuestas más integrales y humanas sobre todo, quiero reforzar eso, a quienes enfrentan enfermedades neuromusculares. Quiero destacar y agradecer la presencia de importantes expertos provenientes de distintos lugares del mundo, como España, Francia, Italia y Argentina, así como también a nuestros destacados especialistas nacionales, quienes nos aportarán una visión enriquecedora y complementaria. Sus experiencias en screening neonatal, terapias prenatales, neurorehabilitación, abordaje emocional, tecnologías asistenciales y neuroortopedia, entre otras, marcarán el ritmo de estos 3 días de intenso trabajo académico y clínico. En Chile se estima que hay entre 5.000 y 10.000 personas con alguna enfermedad neuromuscular, de acuerdo a datos entregados en el informe final de una comisión especial investigadora del Congreso establecida el año 2024, que precisamente dentro de su misión tenía la revisión del funcionamiento del sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo. Y creo que tenemos que avanzar, obviamente, en ese tema. Mientras era ministro, nosotros colocamos en las metas sanitarias del decenio las enfermedades raras y poco frecuentes para que después puedan entrar a leyes que implican financiamiento y también pusimos en las metas sanitarias del decenio al trastorno del espectro autista, por ejemplo. Actualmente, en MEDS sabemos muy bien que los desafíos clínicos y terapéuticos son enormes, así como también los relacionados con el financiamiento y acceso a medicamentos de alto costo. Por todo esto es muy importante seguir trabajando en aspectos esenciales para los pacientes, como por ejemplo, incorporar innovación científica con equidad y acceso universal, ojalá. Abordar los impactos emocionales, familiares, educativos y laborales que trae un diagnóstico de este tipo. Establecer vínculos cercanos con las agrupaciones de pacientes, muy importantes. Ellos deben participar también en la elaboración de las leyes, en los reglamentos. De hecho, un ejemplo es la ley del cáncer, donde los pacientes participan en el consejo asesor de la ley del cáncer. Las agrupaciones para mí son fundamentales, ya que ellos son actores fundamentales y además debemos avanzar en propuestas sanitarias y políticas de salud que aseguren la continuidad y calidad de la atención para quienes padecen estas enfermedades. La salud es un problema de Estado, no es un problema del gobierno o del gobierno de turno. Por lo tanto, como problema de Estado debe haber continuidad en las políticas sanitarias. Pero también sabemos que el futuro se construye en espacios como este, donde el conocimiento de profesionales como ustedes
Y la investigación que nosotros queremos desarrollar muy importantemente en Clínica MEDS, que realizan, se debe compartir, se debe discutir y se debe transformar en acción. Les invito a aprovechar al máximo este simposio, a conocer, a debatir, a generar redes y a pensar juntos en cómo podemos ser agentes de cambio en la vida de miles de personas y familias que esperan respuestas concretas. En nombre de nuestra Clínica MEDS y de los equipos organizadores, a quienes también agradezco profundamente, a la doctora Castiglioni, al doctor Soto, jefe de neurología, en nombre de nuestra Clínica MEDS y de los equipos organizadores que hacen posible este encuentro, les doy la más cordial bienvenida. Que este simposio sea un hito para avanzar hacia una atención más integral, sobre todo más humana, más esperanzadora en el campo de las enfermedades neuromusculares. Muchas gracias. Gracias, doctor París, por sus palabras y por dar apertura a este congreso o simposio. Me toca solamente agradecer el que ustedes estén aquí. La participación de ustedes es muy relevante para el éxito de este simposio. Y quisiera agradecer también el hecho de que siempre contamos con muy buenos, excelentes, diría yo, auspiciadores para este curso. Y agradecer a la industria, que son los que nos apoyan, para que este curso sea efectivo. Y tenemos varios auspiciadores que, si las diapositivas pasaran, se los mostraríamos. Que es importante también, ustedes ven que están afuera, están Novartis, Roche, Biogen y PTC, entre los principales auspiciadores nuestros, y un sinnúmero de asociaciones de familias, FAME Chile, la Asociación Duchenne, y también la Fundación Amanda. Y tenemos también DIMUS Chile, que es la Asociación de Distrofia Muscular, que son patrocinadoras junto con la Sociedad de Neurología de la Infancia. Espero que este simposio sea importante para ustedes, que podamos compartir con los expositores que son de calidad internacional. Solo agradecerles a todos ellos el que hayan podido venir desde tan lejanas partes para que contribuyan a la excelencia de esta congregación y este curso. Muchas gracias. Bueno, para partir las primeras charlas me corresponde ahora presentar al doctor Eugenio Mercuri. Él es profesor de Neurología Pediátrica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma, director del Departamento de Ciencias de la Mujer, el Niño y la Salud Pública y director de la Unidad Operativa Compleja de Neuropsiquiatría Infantil. Sus áreas de especialización incluyen las distrofias musculares congénitas, atrofia muscular espinal, así como medidas de resultados y herramientas de evaluación de los trastornos neuromusculares. Ha publicado más de 400 artículos sobre temas relacionados con patologías neuromusculares pediátricas. La verdad que es un honor contar con su presencia, es su primera vez en Chile. Viene de visitar la isla de Pascua. Agradecemos desde ya su participación en la primera conferencia. Mañana tendremos otra de distrofia muscular de Duchenne. Hoy nos va a hablar de qué hemos aprendido de los nuevos tratamientos para AME, evolución del tratamiento de la AME con terapias modificadoras de la enfermedad. Bienvenido, doctor. Thank you. I'm sorry my Spanish is not good enough to speak in Spanish, but I will be happy to take questions after. I'm very, very, very happy to be here today and to be able to talk about what we know in SMA. It has been an amazing trip. These are my disclosure. For all of you who have been involved in SMA, you know that this has been a revolution. This has been a revolution. I never thought as a clinician that I could see
a disease which could be modified so much by disease-modifying treatment as we have seen in SMA. With SMA, I think we have understood of what a disease-modifying treatment means. We are really modifying the disease. You all know what is SMA. Is a genetic disorder, of course. It's an autosomal recessive disorder, and there is a loss of alpha motor neurons in the spinal cord. And if the motor neurons are not working, there is no signal going to the muscle, and then there is weakness, and the muscle becomes atrophic. So it's an atrophy of the muscle, but it's caused by motor neuron, and hence the name spinal muscular atrophy. And this is SMA as we knew it before the disease-modifying treatment. We had the type 1, where the children had onset in the first 6 months, and they were dying usually within 2 years. And these children never achieved the ability to sit without help. Then we have type 2, when the onset was between 6 and 18 months, and these children were able to sit, but never to walk. And then we had type 3 that started when the children were already able to walk, generally after 18 months, but in many cases the ability of walking was lost. So a very progressive disease. Even in type 3 there was some progression. And now we will see how this classification, we cannot use it any longer, because we have treated type 1 who can sit, treated type 2 who can walk, and type 3 who are not progressing or less progressing. So, as I said, this has been a real revolution, and we understand what a disease-modifying therapy is. And I think it has been like, there are many young people here who are used to video games. It's been like playing a video game where we have gone from one level to the other, and so on. And this is what we had in SMA. Before we had treatment, before we had natural history, before we had type 1 who were like that. You know, look at the little chest, look, there was very respiratory effort. These children were extremely weak, they were dying very, very soon. And type 2, this is a type 2 we still see, these children who have not only que aún weakness, vemos, they have donde no solo tienen nutritional debilidad, problems, sino que tienen problemas nutricionales, they had severe scoliosis and so on. tienen una escoliosis severo y esas cosas. And then there was the next level. With the arrival of standards of care, we have been able to go really up. And with standards of care, we had these children with type 1 were a bit better. We were able to feed them with gastrostomy. We were able to make them survive a bit longer. But still, this was not enough. Still, the children, more than 90% of the infants with type 1, even de with los new infantes standards con of care, tipo 1, aun were con los still nuevos dying estándares de before the age cuidado, of 2 years. aún fallecía antes del... And there was always progression. So you see that even with standards of care, the children were starting on a functional scale and their lines were always gone down. So there was always progression. So standards of care were very good. They were producing an improvement, but this improvement was really not enough. And the real level has really been with the arrival of the new therapies. This has really been amazing. And with the new therapies, we had a new world. And these are the 3 main therapies. I will not give you details of all 3 because we all know them now very well. Just to remind you that they are very different from each other. The first one is gene therapy. And this is, again, a revolution because the gene is faulty, has mutation in the gene, is not able to produce a functional protein, where we put this new gene who is able to produce a functional protein. But we know that the gene SMN1 has also a sort of brother gene, which is called SMN2 gene, which is unable to produce enough functional protein. And the other 2 drugs, the antisense oligonucleotides, like tenemos el antisense oligonucleotides o también las pequeñas moléculas pueden trabajar en este gen para poder producir estas proteínas. Estos son drogas que aumentan
la proteína que falta en AM. Y podemos ver los resultados asombrosos. Esta es la historia natural como lo conocemos, con todos los niños que fallecen. Y acá está la sobrevida en la primera prueba que hemos realizado. Mira la línea roja. Fuimos de menos del 8% a 100% de sobrevida, o más de 90% en 2 años. Y esto es realmente que está cambiando la enfermedad. Pero también estas líneas funcionales que siempre veíamos que bajaban, que todos los niños se deterioraban, que todos los niños perdían habilidades funcionales, ahora van hacia arriba. Así que estos niños no solo están sobreviviendo, el tipo 1 está sobreviviendo, sino que logrando movilidad. Y este es el mismo niño que yo vi sentándose de manera independiente. Aún estoy muy involucrado emocionalmente con esta imagen porque ahora lo damos por sentado que los niños con tipo 1 se van a poder sentar, pero cuando esto sucedió fue realmente asombroso. Ahora tenemos niños con tipo 1 que están sentados y que se van a seguir mejorando a través del tiempo. Así que fuimos de la historia natural con los estándares de cuidado, aún en tipo 2 fuimos de estos niños con estándares de cuidado, hemos visto mejoras y ahora con los tratamientos ocasionalmente vemos, no siempre sucede, pero que los de tipo 2 más fuertes son capaces de caminar. Así que hay mayor revolución, así que esto es un paper de nuestro amigo Eduardo, quien está sentado ahí, que muestra cómo esta clasificación que podemos usar en sentarse, caminar, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, no siempre es correcto. Y ahora preferimos hablar acerca de los que se sientan, los que caminan y los que no se sientan para lograr estas capacidades. Ahora se me ha pedido hablar acerca de lo que hemos aprendido en cuanto a estos datos de las pruebas clínicas. Y lo primero es que las terapias que modifican las enfermedades funcionan mejor si los hacemos rápidamente. Esto lo publicamos hace muy poco y les va a guiar por esta línea. Las rojas que son tratadas dentro de los 6 primeros meses de vida. Entonces, si tienen este diagnóstico hay que tratarlos. La segunda línea es que si tratan a los niños entre los 6 meses y los 2 años, y la verde y la morada son si son más de edad. Y esto es bueno, pero si quieren ver una mejora, tiene que ser la línea azul. Lo importante es tratarlos tempranamente. Y esto es importante porque esto significa que tenemos que reconocer a los niños tempranamente, de hacer el diagnóstico tan temprano como sea posible, porque así vamos a tener mejores resultados. Y este es lo mismo para el tipo 2. Aquí vemos un estudio del tipo 2 y si vemos a todos los niños en la primera columna están mejorando 2 puntos, pero los que tienen la mejor respuesta, si los subdividen de acuerdo a edades, los que tienen una mejor respuesta pueden verlo, ¿cierto? El pointer, ¿lo ven? El puntero son los que son tratados para la atrofia muscular espinal menos de 5 años. Y en este gráfico pueden ver que si los tratan más adelante no van a tener mucha respuesta o una respuesta mínima. Pero les voy a rebatir esto en un par de diapositivas. La segunda lección que hemos aprendido es que es más pequeño. Esta respuesta más pequeña también es posible en pacientes con condiciones severas. Es muy importante entender que no todos los niños que son tratados de manera temprana tienen los mismos resultados. Algunas veces no están reconocidos, algunas veces es muy severa la presentación. Entonces, tenemos este estudio donde en Europa teníamos la posibilidad de tratar a pacientes con terapia de genes y en este pruebas médicas, que es el primer gráfico de la izquierda. Estos niños no tenían problemas respiratorios y no problemas de deglución, pero en la derecha algunos problemas que tenían relación con deglución y respiratorio. Y en el segundo gráfico las respuestas no son tan buenas como en la primera, pero todavía hay respuestas y eran niños que estaban muriendo.
Entonces, cuando se habla con sus pacientes sobre tratamientos, hay que tomar en consideración qué tan severo es la presentación de la enfermedad y cuánto también va a tomar tenemos que decirles que esto va a tomar tiempo para ver respuestas. Y aquí hay algunas cosas que quiero que ustedes tienen que tener en sus mentes y quiero que les cuenten a los demás. En los estudios clínicos solo podíamos tratar niños que tenían menos de 12 horas de ventilación mecánica. Él nació en un hospital y tenía ventilación mecánica por 24 horas y era en este hospital donde una amiga mía trabaja por los últimos 3 años. Ellos bajaron la ventilación hasta 18 y luego hasta 12, luego 11, luego a 55 minutos y esto fue suficiente para colocarlo en esta prueba clínica. Cuando se trató a este niño a los 18 meses, no estaba afirmando su cabeza, no estaba respondiendo, no se podía sentar porque no estaba respondiendo tan bien como los otros. Pero luego, a los 3 años, comenzó a sostener la cabeza, a sentarse y ahora tiene 1 año más que esto y en realidad está funcionando con una silla de ruedas. El niño tuvo una muy buena respuesta, pero tuvo una respuesta tardía porque comenzamos desde una base mucho más severa cuando comenzamos el tratamiento. En otro punto que aprendimos es que este tratamiento puede ser solo entendido si lo comparamos con la historia natural. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros esta es la historia natural del tipo 2. No todos los niños con el tipo 2 tienen la misma progresión. Esto es sin tratamiento. La primera parte pueden ver que los niños menos de 5 años mejoran un poquito y luego entre 5 tienen contracturas, escoliosis, se ponen más débiles y después permanecen estables porque ya perdieron la mayoría de sus capacidades. Y aquí vemos, este es un tratamiento en vida real y pueden ver en la primera columna, los verdes son los que están tratados y los rojos son la historia natural. El proceso natural. Aquí en niños menores de 5 años, por supuesto, tienen una respuesta espectacular, pero si no los hemos tratado, estos son los niños que en el primer año mejoran y pierden muy poco. También puede ser eso. Pero lo que yo encuentro totalmente interesante es que la tercera línea entre los niños de entre 5 y 13, si vemos solamente el verde, se ve como que no hay respuesta. Es fácil decir, les dieron drogas y no hubo efectos, pero si ven el rojo, pueden ver qué es lo que hubiese pasado si ellos no hubiesen sido tratados y se pierden muchos puntos, ¿cierto? Entonces, a veces la habilidad en un grupo específico etario es un buen signo de respuesta, porque sin tratamiento estos niños perderían mucha funcionalidad y muchas habilidades y lo mismo aplica a las otras escalas. Y otras cosas que aprendimos también es que algunas de las respuestas se observaron en infantes con un fenotipo extremo y que aprendimos ahí en otros documentos que muestran también esto, pero en la línea amarilla pueden ver que en el tipo 1 los niños pierden todas sus neuronas motoras y se registra con neurofisiología, se puede ver que la actividad de ellos pierden toda la habilidad de los primeros meses. Estábamos sorprendidos y si los tratamos a los 6 o 9 meses, en realidad ya hubieran perdido todas estas neuronas. Entonces, hay un paper muy interesante de Charles Sander mostrando que cuando tienen estas neuronas motoras, tienen una cantidad de neuronas y de niños que están severamente dañados y este daño es irreversible. Si las motoneuronas están afectadas, están muertas. Y sin estas, cuando los registran con neurofisiología, es como que están en coma, pero el tratamiento los puede despertar y producir una respuesta. Y esto es muy importante desde el sentido de que incluso nosotros cuando pensamos que no había espacio para mejorar porque no teníamos respuesta en este mapeo, todavía podíamos obtener respuestas más adelante. Y esto ya es increíble. Niños sobreviviendo, niños mejorando. En este videojuego nos subimos un nivel cuando empezamos a subir, ¿cierto?
Cuando vemos los estudios de los niños presintomáticos, hay 3 estudios que son muy interesantes y esta es la primera diapositiva que nosotros trabajamos con niños presintomáticos. El rojo y el negro muestran la respuesta que tuvimos en pacientes sintomáticos que ya tenían niños con síntomas. Y las otras 2 arriba son los niños que fueron tratados antes de que tuviesen síntomas. Y miren las respuestas, cómo son de diferentes. Estábamos muy felices con las respuestas entre los niños sintomáticos y asintomáticos. Y decíamos, wow, las respuestas es mucho mayor. Y esto es lo primero, pero incluso los niños con este tipo, con el SMN de tipo 2 y tipo con 3 copias, vimos que ellos pudieron sentarse y caminar. Shading that you can see in the slide is what is reported normal in typically developing children. So it's nice to see that not only these children are achieving sitting, standing and walking, but they are achieving in the same time frame their peers, their other children who don't have SMA will achieve it. So they are walking within 18 months, they are sitting within 9 months, which is amazing. Not only we are making them do these things, but also at the same time of their typically developing peers. And this is even with the 2 copies, you can see that a great proportion of the children will still achieve independent walk. Ahora, una cosa que hemos aprendido, y estoy mirando a Eduardo porque hemos tenido hartas discusiones sobre esto, cuando comenzamos a ver e identificar los niños con un proceso de screening neuronal y así podemos separar los que son bastante severos y los que son asintomáticos. Y ellos, cuando vemos a los niños y hacemos una examinación clínico, nos dimos cuenta que no todos los asintomáticos fueran realmente asintomáticos. Habían unas señales mínimas, temblores, hipotonía, o tenían otras pequeñas señales. Entonces, quizás deberíamos mirar a los niños con más detalle. Y yo soy un neurólogo neonatal, entonces para mí esto es el cielo, pues mezclar estas 2 áreas. Entonces, comenzamos a aplicar algunos exámenes y al mismo tiempo que estábamos aplicando estos exámenes, vimos que teníamos este estudio que salió donde decía que había que considerar algunos estudios que clínicamente son asintomáticos y tienen algunos que tienen manifestaciones clínicas, pero hay algunos que están al medio, donde la enfermedad está comenzando con muy pocas señales, pero ya está ahí. Y ahí es lo que nosotros llamamos el periodo prodronal. Y comenzamos a hacer el examen, un examen completo clínico, y ahí nosotros también realizamos otro módulo que también tiene que ver con los problemas neuromusculares neonatales, debilidad, uso de músculos. Y usando este método descubrimos que 5 de los niños eran completamente asintomáticos, 9 eran totalmente normal y 3 tenían algunas señales muy pequeñas en este tipo de evaluación neurológica en este módulo. ¿Y por qué esto es importante? Porque los niños adquieren su habilidad, ellos están entre lo normal y lo asintomático. Entonces, mientras que los sintomáticos se comportan como los que ya hemos visto antes, no se sientan pero no caminan, en los presintomáticos, dentro de los 18 meses, los pausos sintomáticos, que tienen muy pocos síntomas, hacen los síntomas en una etapa más tardía. Y es muy importante cuando aconsejan a sus familias. ¿Por qué? Si ya tenemos a alguien hipotónico que tiene algo de unos temblores y tiene algunos reflejos afectados, se parece que están haciéndolo bien, pero no esperan que esto pase, de hecho, entre los 18 y los 12 y 18 meses. Esto va a pasar más adelante. Por eso que el examen es tan importante. Y esto les quiero mostrar que salió en las últimas 2 semanas. Es súper nuevo. Tenemos bastantes preocupaciones sobre la examinación, que es súper larga, y sobre eso aplicar el módulo, y hemos identificado las señales. Así que
Podemos identificar, por lo tanto, si tenemos algunos temblores o reflejos ausentes o que tienen hipotomia. Eso es muy importante porque eso les va a permitir hacer un consejo adecuado a sus familias. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué sigue? Necesitamos entender cómo se predice el resultado en estos pacientes. De hecho, no creo que nunca haya visto un paciente que no haya respondido. Creo que todos los pacientes han mejorado de su propia forma, dependiendo de su edad, de qué tan severo es, el tipo de tratamiento, de qué tan temprano el tratamiento fue aplicado. Y creo que hay maneras, y este es un piloto con el que estábamos jugando, y es un esfuerzo internacional para usar inteligencia artificial también para poder integrar esta información de pronóstico. Y si tienen un niño que tiene, por ejemplo, entre 5 y 13, y las trayectorias van a ser diferentes con otros, entonces con diferentes también problemas de base. Entonces, los vimos en dos temas. El primero es que hasta ahora solo ha sido discutido las drogas que aumentan la proteína de la SME, de la atrofia muscular espinal. Entonces, en la parte superior de este gráfico podemos ver una mutuación y podemos ver otros enfoques también, y hemos estado tratando de entender cómo se pueden adicionar otros medicamentos. Y que este es el escenario real de tratamientos posibles, no solo aumentar la proteína, sino que también trabajar en la unión neuromuscular y también la función muscular y también en la masa muscular. A mí me gusta mucho esta última parte, la unión neuromuscular. Y cuando se ve en pacientes neuromusculares, vemos que la debilidad es importante, pero también siempre se quejan, dice que puedo hacer cosas, pero a las 5 estoy súper cansado. Entonces es muy importante hablar sobre la fatiga, porque eso es muy importante para estos pacientes. Ustedes usan salbutamol o arbutamol en Chile, pero porque creo que aquí el efecto de salbutamol es subestimado. En el mundo lo usamos mucho, y cuando sacamos a los niños de este medicamento desde un estudio o por sus temblores, ahí vamos a ver la diferencia. Y ahí no estoy seguro cuál es su experiencia, pero no sé en realidad bien aquí. Creo que es muy importante para esta articulación neuromuscular, y hay algunos estudios clínicos en amarillo aquí que me interesa y que son muy importantes. Ahora, la miostatina, y cuando está ahí, y significa que el músculo no crece mucho. Entonces, la miostatina reduce este equilibrio entre diferentes sustancias, esta proteína y esos inhibidores de esta proteína. Si ustedes van a tener y la inhibición de esto, pueden aumentar los músculos. Y esto es antes de las terapias modificadoras. Entonces, el desafío ahora es que si tratamos inhibidores de miostatina en niños, que es una terapia modificadora, esto produce mejores resultados. Y este es un paper que ha sido publicado recientemente que muestra el aumento en la masa muscular. Estamos todavía en etapas tempranas. Esto todavía está en procesos de aprobación y estos resultados son muy promisorios. Vamos a poder agregar a estas terapias modificadoras, por supuesto, y hay otras maneras de hacer tratamiento, terapia de gen. Por supuesto, esto se le da a los niños más pequeños porque no se le podemos dar grandes cantidades de este tipo de terapia intravenosa, pero hay estudios que han sido publicados en el último año que hablan de este particular onasemenogen, que es bastante suficiente, que es positivo para este tipo de pacientes. Y la última tiene que ver con los
tratamientos de Biogen, que es de primera generación, y ahora hay una nueva generación que está en estudios clínicos. Esta nueva droga que en realidad produce resultados que son bastante emocionantes y con lo mismo con dosis más altas en este tipo de drogas. Y estamos súper felices, es como un videojuego, pasamos de un logro a otro y vamos al siguiente nivel. Entonces, es mucho, ¿cierto? Pero todavía hay algunas cosas que no hemos discutido. Estas son mis últimas diapositivas, de verdad. Pero es importante partir con el tratamiento al nacimiento porque en realidad no tiene muchos síntomas y si los tratamos incluso en el primer día, podemos no ver los síntomas, pero la pregunta es, ¿los podemos tratar antes que eso? Aquí hay algunos estudios publicados recientemente. Aquí tenemos este plan con esta pequeña molécula que viene de la placenta de la madre embarazada. Y aquí es una historia de una madre que ya tenía un niño que tenía un severo tipo 1 y ella estaba embarazada y se dio cuenta que con esto el bebé nuevo también, el que venía en camino, estaba afectado. Entonces estaba en las 38 semanas de gestación cuando nació el niño, comenzó con el tratamiento y ese niño se está haciendo mucho mejor que los otros niños que murieron un par de años antes. Tratar a los niños en UTED puede ser la siguiente opción. Así que estas son mis conclusiones. Esto ha sido un viaje muy asombroso en toda esta enfermedad y sentimos que encontrar un tratamiento era el fin de la historia, pero en realidad es el comienzo de la historia. Las familias quieren más y también tenemos otras cosas como los kinesiólogos, la terapia física. Estamos viendo otros tipos de fenotipos que van a hablar más adelante. Cecilia, por ejemplo, y es interesante porque tenemos escoliosis, algunos nuevos fenotipos que también tenemos que apoyar. Así que es importante ver a dónde vamos a avanzar. Aún falta mucho por hacer en combinación con nuevas drogas, pero este trabajo todavía hay muchas cosas. Y yo estuve involucrado con el estándar de cuidado en 2018 y muchas personas me preguntaron cuándo van a salir los nuevos estándares de cuidado y decimos no sabemos cómo tratar a estos niños aún. Tenemos tipo de cosas severas en tipo 1, todavía estamos recolectando evidencia. Es muy interesante, pero van a haber más y más cosas. Y esta es mi última lámina. Muchísimas gracias por su atención.